Buenos días, Dios le bendiga. Y aquí estamos nuevamente trayéndole la palabra de Dios, amaneciendo con una palabra de vida. Y es bueno siempre levantarnos con la alegría de saber que Dios nos da un día nuevo, saber que amanecimos junto a nuestros seres que más amamos, poder darle las gracias al Señor y abrazarnos uno al otro. Y es bueno comenzar nuestro día con Dios, con Dios. Y cómo vencer el pecado. El tema de hoy es cómo vencer el pecado. Porque a cuántos de nosotros no nos gustaría vencer el pecado. A muchos de nosotros. Y la gente habla del pecado. ¿Qué es estar en el pecado? ¿Qué es estar en el pecado? Y quizás estemos equivocados en muchas cosas, porque hay muchas cosas con las cuales nosotros nos apartamos de Dios. Nos apartamos de Dios. Y Dios no puede obrar en el cuerpo. El cuerpo es donde habita el Espíritu Santo. Pero un cuerpo lleno de pecado, ¿cómo Dios puede estar dentro de un cuerpo lleno de pecado? Romanos 3:23 dice, porque cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora bien, no me vayan a asustar con esto, porque ahí dice todo. Lo que pasa es que Dios siempre hablaba en plural, por eso nos habla de todo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos salvos. Dios quiere que tú realmente hagas una transformación. Cuando nosotros venimos a los pies del Señor, confesamos nuestros pecados. Pero el pecado mora en nosotros. Ahora, ¿qué mantiene el pecado aplastado? O sea, lo mantiene dentro de ti, que el pecado no brote, no decida salir a la superficie. Tú no permitas que salga a la superficie. Tú siempre tratando de meterte en obediencia, de hacer la obediencia, ¿de qué? De venir a Jesucristo, a Jesús. Jesús es el único que tiene el poder que Dios le ha dado para mantener el pecado dentro de ti aplastado, no permitir que suba a la superficie. Eso es como tú agarrar esta botellita de agua. El pecado se encuentra en el fondo de esta botellita de agua. Tú lo tienes aquí cerrada la botellita de agua. Es imposible que él suba a la superficie. ¿Por qué? Porque tú lo mantienes tapado. Entonces, ¿qué te estoy diciendo con esto? Que la tapa, o sea, si tú aceptaste al Señor como tu Salvador y tú dices, bueno, yo soy realmente libre porque yo fui un hombre que yo le creo a un Dios. Yo decidí y hablé con Dios, confesé a Dios, confesé al mundo y me confesé a mí mismo que estaba en pecado. Pero sí, es verdad. Pero el pecado mora en ti. El pecado sigue morando en ti. Vive en ti. Ahora, ¿qué sucede? Si el pecado tú agarras y lo mantienes así, ¿tú sabes cómo tú mantienes el pecado así destapado? Cuando tú no vives con los placeres del mundo y en los placeres de la carne. El pecado se mantiene destapado y con facilidad él sube y baja a la superficie. O sea, está en la superficie aquí abajo, pero sube y baja. Ahora, si tú vienes y le pones a Jesucristo aquí, mira, a Jesús,
arriba, lo tapa. Es imposible que el pecado vuelva a brotar en tu vida. Es imposible. Y oigan lo que nos dice a nosotros, Primera de Juan 1:8 dice, para que ustedes entiendan lo que es el pecado. Primera de Juan 1:8 dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero, él es en vosotros, porque la tiniebla van pasando y la luz verdadera ya alumbra. O sea, la tiniebla tiene que irla dejando atrás. O sea, tú tienes que ir poco a poco haciendo un amorío con Jesús y sellando la botella. O sea, tienes que irle dando vuelta. ¿Cómo tú le vas dando vuelta para que el pecado no suba a la superficie? Aquí, en la palabra de Dios. O sea, y creyendo en Jesús, su Hijo amado. Es la única manera que el pecado se mantiene en la superficie. O sea, no permitir que el pecado suba a la superficie. Tú tienes que mantenerlo trancado, estancado. No, pero tienes que obedecerle a Dios. Sin obediencia, el pecado mora en nosotros. Si no hay obediencia, el pecado mora en nosotros. Y el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en la tiniebla. O sea, tú dices, yo confesé con mi boca que soy un pecador, inscribí mi nombre en el libro de la vida, pero tú aborreces a tu hermano. Pero la misma palabra de Dios me dice a mí aquí que no. Dice que si aborrece a tu hermano, está todavía en la tiniebla. O sea, si yo aborrezco a mi hermano, estoy todavía en la tiniebla. Y el que ama a su hermano permanece en la luz. O sea, amando a tu hermano, tú permaneces en la luz. Pero si tú no aprendes a lidiar con el pecado, con lo que mora en nosotros, oye, no hay forma de que el pecado esté fuera de nosotros. Ahora, vuelvo y te repito, tú mantienes el pecado aplastado, o sea, dentro de ti, no dejarlo subir a la superficie cuando tú obedeces a Jesús. Que Jesús es el camino, la verdad y la vida. O sea, si nosotros no creemos en Jesús, es imposible llegar al Padre. O sea, Jesús tiene que ser la tapa, como la tapa de esta botella. El pecado está aquí adentro. De la única forma que Él sale, si yo le permito que esté destapado. Pero yo vengo, le pongo la tapa y cada día, es como yo vengo cada día aquí a la palabra de Dios. Yo vengo todos los días y le voy dando vuelta a esa botella. Cada vez que yo siento debilidad en mí, porque miren, esto es una lucha que uno lleva. O sea, mantenernos libres del pecado, tratar de llevar una vida santa como la llevó Jesús, porque es por eso que Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Llevar una vida santa no es tan fácil. No es tan fácil. Ahora, ¿qué es lo que yo trato todos los días? Venir a la Biblia, hablar con ustedes, darle la palabra de Dios a ustedes, y eso me ayuda a mí a qué, a irle dando, miren, más vuelta a la derecha a la botella. ¿Para qué? Para cerrarla, para sellarla totalmente. ¿Para qué? Para que el pecado no suba a la superficie y entonces yo no tener un testimonio genuino delante de ustedes. Y vamos a leerle una pequeña ilustración aquí para que ustedes tengan un poquito más de conocimiento de lo que es el pecado. Dice, esta porción de la Escritura establece claramente, porque Jesús murió en la cruz, somos justificados ante Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ninguno de vosotros es tan bueno que no necesite a Dios. O sea, ninguno de nosotros es tan bueno que no necesite a Dios. Ninguno.
es tan malo que esté fuera del alcance de su gracia. O sea, ninguno tampoco somos tan malos que estemos al alcance de la gracia de Dios. Por eso es que Dios siempre quiere que tú tener un acercamiento contigo. Por eso es que Dios siempre quiere que nosotros venimos a Él. Venía Jesús. Venía Jesús. Por eso es que Dios siempre nos cita que nosotros debemos ser como Jesús. O sea, es como transformarnos, es como tratar de ser Jesús. Es como envidiar la vida. Tú ves como tú envidias el que fuma una juca, el que tiene dinero, envidia a Jesús en todo. Hay que envidiar a Jesús. ¿Para qué? Para que Jesús venga a nosotros. ¿Y de qué manera viene Jesús a nosotros? Obedeciendo, como Jesús obedeció al Padre, también nosotros tenemos que obedecer a Jesús. Una vez que tú obedeces a Jesús en todo, el rostro de Jesús viene a tu vida. O sea, tu rostro es transformado. Por eso que la gente, cuando ven el cristiano genuino, el cristiano que hace la voluntad de Dios, dicen, wow, ese hombre es cristiano. O sea, en el rostro perfila que es cristiano. Pero pidiéndole a Dios cada día que realmente pueda ponerle la tapa a la botella. O sea, ponerle la tapa a la botella para que el pecado no suba a la superficie. Y dice, amoroso Jesús nos declaró inocente y nos liberó de la ira de Dios. O sea, Jesús nos declaró inocente y nos liberó de la ira de Dios. La salvación es gratuita, pero Dios pagó un precio muy caro por ella. Dios trata con todas las personas con la misma exigencia. O sea, Dios trata con todos nosotros con la misma exigencia. Con el que ya está en los caminos de Él, con el inconverso, con todo, con la misma exigencia. Dios nos trata a todos, sin que importar la razón o la clase social. Wow. Sin importar la razón o la clase social, en nuestro día a día, pueblo podría haber dicho que Dios Pablo podría haber dicho que Dios le presta la misma atención al clamor de un desamparado, alcohólico, que le prestó a la persona más rica del mundo. Nadie puede agradarse la aceptación de Dios. Todos debemos llegar a la recuperación por medio de la fe y la confianza en esto. No deja sin nada de que hartarnos. Ninguno de vosotros puede salvarse por algo que haga o diga, pero tampoco hay ninguna razón para escondernos de Dios. No hay nada más malo en nuestra vida que no pueda ser completamente perdonado por nuestro misericordioso y amoroso Dios. O sea, no hay nada tan malo en la vida que no pueda ser perdonado por nuestro misericordioso Dios. Dios siempre va a tener la mano extendida y Dios siempre va a tener la puerta de los cielos abierta ahí. ¿Para qué? Para que nosotros seamos salvos en su palabra. Siempre Dios nos va a querer a nosotros estar salvos. Y es así. Cuando nosotros venimos a Dios, nosotros digamos, bueno, cuando yo vengo a Dios, nueva criatura soy. Las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas. Ahora, ¿a qué se refiere la Biblia cuando dice que todas las cosas son hechas nuevas? O sea, yo vengo, me convertí a Jesús, le declaré al Señor que había pecado con Él
y contra el mundo y contra mí mismo. Y sí, es verdad, yo he declarado eso, pero tengo que esforzarme cada día en mantenerme totalmente dentro de la gracia de Dios, tratar de ser un hombre genuino delante de Dios. O sea, de ser un hombre sin mancha delante de nuestro Creador. Sin mancha, porque Dios quiere que tú seas salvo, verdaderamente salvo. Dios quiere que tú seas salvo. Y cuando tú inscribes el nombre en tu libro de la vida, como le decía ahorita, tenemos entonces que pagar el precio. Hay un precio que debemos pagar. O sea, el pecado, o sea, mantener el pecado estancado aquí, este es tu cuerpo, esta botella es tu cuerpo. O sea, si no está tapada con Jesucristo, si no tienes a Jesucristo en tu mente, en tu corazón, y no hace las cosas que Jesús vino a enseñarnos a nosotros aquí, es difícil nosotros toparnos con esa realidad. Es muy difícil nosotros poder vivir esa realidad de Jesús en nuestras vidas. Es difícil, muy difícil. Y vamos a leerle más o menos aquí de lo que es el nuevo mandamiento. Dice Juan 1, primera de Juan 1:8 dice: sin embargo, escribo un mandamiento nuevo que es verdadero y en vosotros, porque la tiniebla van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Ahí vuelve y dice de cómo nosotros podemos, obtener la salvación si nosotros nos mantenemos con odio, lleno de odio aquí en nuestro corazón. No creo que nosotros podamos obtener libertad genuina para ganarnos la gloria en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que imitar a Jesús en todo lo que nosotros hagamos. En todo. Vamos a leerle un poquito de Romanos 5:3 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en la tribulación, también que la tribulación produce paciencia. O sea, nosotros nos mantenemos en muchas tribulaciones. Las tribulaciones son cuando llegan estas pruebas a la vida de nosotros. Pero ¿qué pasa? Si tú tienes a Jesús como prioridad en tu vida, como el centro de tu vida, de tu corazón, esas tribulaciones, tú dices, no, esto es de Dios. Cuando tú dices esto es una como dicen los cristianos, digamos nosotros los cristianos, esto es una prueba de Dios. Si verdaderamente tú crees en Jesús, entonces tú dices, esto es una prueba. No me voy a poner a enojarme, ni me voy a poner a decirle cosas malas a fulano, porque yo tengo que obedecerle a Dios. Yo tengo que permanecer en Jesús. O sea, en lo que fue Jesús. Tú no puedes salirte del carril, porque el diablo, el enemigo, siempre va a provocar que tú te salgas de la voluntad de Dios. Por eso es que Dios nos dice en la palabra: no te endeudes, no dé falso testimonio, no hable mentira, porque una mentira trae una reacción. Entonces Dios sabe que cuando tú hablas una mentira, el hombre natural va a venir enojado ante ti, porque ya tú te constituiste hijo de Dios. Entonces va a haber una respuesta de tu parte. Entonces tú te vas a salir de la voluntad de Dios. O sea, las cosas negativas que uno hace se salen. Miren, el pecado automáticamente, el pecado nos aleja de Dios. Ahora, cuando venimos a la Biblia, volvimos aquí a darle vuelta a la tapa, a cerrar la tapa, a apretarla cada día. Cada día que nosotros apretamos esta tapa de esta botella, le estamos dando un no al pecado. Le estamos diciendo al pecado: no.
tú te quedas ahí abajo. Tú no vas a salir a la superficie aquí arriba. Tú no me vas a hacer daño a mi vida. Tú no vas a destruir mi vida genuina que yo estoy llevando. ¿Me están entendiendo? Quiero que presten atención a esto. ¿Están entendiendo? Y la paciencia produce prueba. Y la prueba, paciencia. ¡Wow! Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que no fue dado. Amén. O sea, la paciencia provoca prueba. Así mismo es. Mira, es una prueba cuando alguien viene y te dice algo malo y tú tienes que quedarte callado. O sea, la paciencia que tú has obtenido, que Dios te ha dado, esa fe genuina, wow, te produce una paciencia increíble. Porque, por ejemplo, yo doy testimonio de que aquí han venido gente que yo digo, no, pero este no soy yo. Y la misma esposa mía a veces dice, no, pero Ray, yo a veces te veo a ti y no te conozco. O sea, porque ella ha visto en un momento determinado de cómo una persona viene con grosería a donde mí y yo me quedo como tan silencioso, callado. ¿Saben por qué? Porque yo estoy todos los días aquí frente a ustedes en esta transmisión y leyendo la Biblia para mí, porque yo no solamente hago esta transmisión para ustedes. Yo después que termino la transmisión la escucho para mí, a ver qué dije, porque hay palabras que yo la digo de mi propio entender, de mi propio conocimiento, pero la mayoría de las cosas yo se la digo a ustedes de la Biblia, de aquí de la Biblia, porque nosotros debemos predicar con nuestro testimonio y con la palabra de Dios. O sea, sin la palabra de Dios nosotros no podemos predicar. La palabra de Dios debe ir en todo. Dios debe ser el centro de todo en la vida de nosotros, en todo. Ahora, ¿qué pasa? Es que yo me mantengo aplastando al pecado. El pecado yo lo mantengo cerrado con Jesús, porque yo creo en Jesús genuinamente. O sea, yo te invito a ti que creas en Jesús genuinamente, porque sin Jesús no hay gloria. Sin Jesús no hay gloria, como dice Fran Cabrera ahí. Sin Jesús no hay gloria, es así. Sin Jesús es imposible alcanzar la gloria de Dios. Sin Jesús. Jesús es la verdad y la vida y el camino a la salvación. Ahora, el pecado mora en nosotros. Nosotros debemos tratar de que el pecado no salga a la superficie. Nosotros tenemos que mostrar por lo menos algo de lo que fue Jesús. Algo que la mayoría estamos mal. La mayoría entendemos que hagamos la voluntad de Dios y aborrecemos al hermano. Somos enemigos del vecino. ¿Y cómo es posible que tú ames a Jesús? ¿Cómo tú le dices a Dios que tú amas a su hijo si tú no eres capaz de perdonar al vecino? ¿Cómo tú le dices a Dios que tú amas a Jesús si tú no eres capaz de amar al prójimo? ¿Cómo tú le dices a Dios que tú amas a Jesús si tú no eres capaz de tener misericordia con el que tiene necesidad allá afuera? ¿Cómo tú le dices a Dios que tú amas a Jesús si tú no eres capaz de, en estos tiempos que estamos viviendo, en estos tiempos que nos mantenemos trancados en la casa? ¿Cuántas familias hoy no hay en casa trancados, que no tienen con qué comer, que se encuentran vulnerables? Porque la situación hoy estamos todos vulnerables, estamos falta de alimento, de todo. Pero como yo le digo, yo amo a Jesús, a Dios, si sé que hay un hermano ahí que padece hambre, si hay una familia que necesita alimento, que necesita que le lleven que comer para darle sustento a su familia, y Dios te ha dado bienes de este mundo, Dios te ha dado de todo. Aquí hay personas que han obtenido riqueza, y quien le ha dado esa riqueza ha sido Dios. Dios es que ha permitido que tú hoy tengas lo que tú tengas. Entonces saca de ahí, empieza a agradar a Dios.
Si tú nunca has ido a una iglesia, tú con eso empiezas a agradar a Dios. Y vuelvo y te repito, y vuelve y sigue apretando la botella. Cada vez que tú haces una obra que es un de agrado para Dios, tú sigues apretando la botella. Apretando, tú no le estás permitiendo al pecado que suba a la superficie. Ayer le voy a dar un pequeño testimonio de algo. Ayer me dirigí a donde un hermano, a donde un amigo, y sé que me enojé con él. Y le dije, mira hermano, le escribí algo, porque yo no quiero desagradar a Dios en nada. Yo quiero mantener el pecado aquí, siempre. Tratar de darle una vuelta al pecado. ¿Para qué? Para que el pecado no brote, no salga a la superficie. Pero yo te digo, hermano, que también tú tienes que tratar de que esa vida genuina yo no la pierda que yo tengo en Jesucristo. Yo no quiero enojarme, pero no traiga tampoco enojo a mi vida. También entiende que tú viniste de una persona de Dios, de una persona que quizás está padeciendo necesidad. Yo no quiero que por tu culpa, yo no quiero que tú me sirvas de tropiezo en mi camino, en el camino que yo decidí caminar, en el mundo que yo estoy, en un mundo de recuperación. Ayúdame, pero no permita que yo cargue en la vida que yo llevaba. Pero con tus acciones yo puedo volver a caer en esa vida, porque yo también me enojo. Yo soy humano. Deme un permisito, por favor, un segundito. Perdón, aquí estamos nuevamente. Entonces, vuelvo y le repito, como le digamos a Dios, yo amo a Dios, cuando tú viene. Cuando tú tienes tantas cosas en el mundo, cuando Dios te ha dado tantas cosas, que es Dios que te bendice. Y aquí hay hombres padeciendo necesidad hoy en día, familias que no tienen que comer, familias que no saben si mañana van a estar tirados en la calle ahí, rompiendo puertas, haciendo desastres. ¿Saben por qué? Porque no hay sensibilidad humana. La sensibilidad humana se ha perdido. Y hay muchos que nos llamamos ser cristianos. Y Dios nos dice aquí en esta palabra, ¿cómo tú dices que me ama? ¿Cómo tú dices que me ama a mí? Si Jesús nos enseñó a nosotros que Jesús fue una persona extraordinaria. Dios entregó a su Hijo amado. Dios entregó a su Hijo amado. ¿A qué? A morir en la cruz del Calvario. Por ti, por mí, por todo. Por todo. Dios dio lo más valioso que se puede tener en la vida, que es un hijo. Pero Dios necesita que nosotros volvemos a Él, volvemos a Jesús, al hermano Fran Cabrera en Italia, que está conectado ahí. Bendición, que Dios te me bendiga, y que esta palabra te puedan volver a Jesús. Porque a Jesús tenemos que volver a Jesús. Jesús es la conexión con Dios, con nosotros. Pero si nosotros no hacemos la voluntad de Jesús, no hay manera de hablar con Dios. No hay manera de hablar con Dios. Vamos a dejarla ahí ya, que yo creo que hoy Dios, hasta radio se subió solo. Ay, Dios mío, aleluya. Es que cuando Dios se manifiesta, señores, Dios es maravilloso. Tengo que pasar, porque tenga que esperar. Dice así: tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia. Cántaselo ahí. Ten hambre de Dios. Tenemos que tener hambre de Jesús.
ten hambre de Jesús. Así mismo, cómete a Jesús enterito. Si te lo comes, a Jesús hay que comérselo, metérselo adentro, totalmente adentro, para dar lo que Él dio, para dar lo que Jesús dio. Tenemos que comérnoslo a Jesús, comérnoslo, para traerlo aquí a nuestro corazón, para ser igual que Jesús, tener un corazón como Jesús lo tuvo, un corazón limpio, un corazón sin mancha. Jesús fue el único que vino aquí a la tierra, el único que nos dio a nosotros enseñanza, y nosotros hemos corrompido, nos hemos apartado de Dios porque no hemos querido igualarnos a Jesús. El único que debemos envidiar en todo es Jesús. Vamos a envidiar a Jesús, vamos a comérnoslo, para brotar de lo que Él nos dio, de lo que Él vino a enseñarnos a nosotros. Vamos a comer de ese pan, vamos a comer de Jesús, de su Hijo. Vamos a comernos a Jesús, a comer la palabra de Dios, a comer a Jesús. Vamos a escudriñar a Jesús. Vamos a escudriñar a Juan, vamos a escudriñar a Juca, a Lucas, vamos a escudriñar a San Marcos, vamos a escudriñar a Pedro, vamos a escudriñar. Eso es lo que tenemos que hacer para ser salvos. Vamos a escudriñar, vamos a empezar en el Nuevo Testamento a Lucas, a Juan. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Para qué? Comer a los hechos, al libro de los hechos, que Jesús también habla en el libro de los hechos. Vamos a escudriñar a Corintios, Vamos a Efesios, vamos a escudriñar a Gálatas, vamos a escudriñar a Tito, vamos a escudriñar a Timoteo, vamos a escudriñar a Santiago, vamos a escudriñar el libro de los Hebreos. Eso es lo que nosotros tenemos que comernos a Jesús, comer lo que Jesús nos dice aquí en su palabra. ¿Para qué? Para poder darle un buen testimonio al mundo, para que nuestro corazón vuelva de nuevo a Dios, para que el mundo tenga sensibilidad humana, que es lo que necesitamos tener, sensibilidad humana. Y Dios necesita que comemos del pan del Cordero de Jesús. Come, empieza a comerte el Evangelio de Jesucristo. ¿Para qué? Para que este mundo pueda volver, para que Dios pueda escucharnos, para que Dios pueda sanar nuestra tierra. Es el único camino a la verdad y a la vida, es Jesús. Sin Jesús, la tierra no puede ser curada. Porque es que el hombre cada día hace las cosas que Dios no son de agrado para Dios. Y lo único que nos puede cambiar a nosotros en este mundo es comenzar a hacer las cosas que son de agrado para Dios. ¿A qué? A comernos el Evangelio de Jesús, para poder ahí afuera, la gente que están hoy frente a esta transmisión, le digo, coman del pan de la vida, del pan que Dios nos entregó a nosotros en carne y hueso, a Jesús. Hay que escudriñar el Nuevo Testamento para volver a Dios a través de su Hijo amado. De lo contrario, Dios no va a trabajar, no va a sanar esta tierra, porque Dios nos ha dado bienes de este mundo, Dios nos ha dado tantas cosas y nos hemos apartado de Dios y nos hemos apartado de Jesús. No hacemos nada con convertirnos a Dios y seguir en la misma cosa que hacíamos ayer. Si tú vienes al Padre y vienes a Jesús, tienes que empezar a cambiar, a ser bondadoso, a ser misericordioso. Vamos a dejarlo ahí. Dios lo bendiga, que espero que hoy tenga un feliz día. Nelson Cueto, mi hermano, te quiero, sabes que tú eres de lo mío personal. Dios te me bendiga, hermano. Dios te me bendiga cada día. Cada día te veo frente a la transmisión. Espero que Dios te me bendiga y que Dios te me libre y a todos los que están en el mundo, que yo sé que Dios va a hacer su voluntad. Dios va a tener la misericordia en el mundo. Pero tenemos que empezar, vuelvo y lo repito, a comernos el Evangelio de Jesús, para que nuestro corazón pueda volver al Señor y hacer las obras que Jesús hacía. Dios lo bendiga en el nombre del Señor. Vagan como ovejas sin valor. Dice así: ven a mí, envíame a mí. ven aquí, envíame a mí.
Yo iré por aquellos que vayan sin ti. Así mismo hay que ir por aquellos que valgan sin Dios. Hay que recuperar esas almas que están perdidas. Hay que recuperar esas almas, ganárnoslas para Cristo, que vengan al Evangelio de Jesús, para que vean que Cristo transforma y que Cristo olvida y hay esperanza, que sin Él nada puede ser. Envíame a mí. Yo iré por aquellos Que vayan sin ti.